Testimonio de un ex militante de la Liga Comunista 23 de septiembre. Es historiador por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Bueno, estudiante de doctorado, ¿no?, de historia por la Universidad Michoacana y autor del libro El poder viene del Trujillo. Y bueno, sus temas de investigación son el maoísmo en México, ¿no?, la colonia Rubén Jaramillo del estado de Morelos. Hola, buenos días. Si José Luis está viendo esta transmisión, pues le envío un saludo y voy a leer para no divagar. La ponencia, como ya la mencionó Kevin, se titula "Y es ahí cuando se me abren los ojos, testimonio de un ex militante de la Liga Comunista 23 de septiembre". Introducción. En esta ponencia analizaré una entrevista de historia oral en su modalidad de historia de vida, para reflexionar en torno al proceso de radicalización e integración a la militancia de izquierda de un sujeto histórico-social, José Luis Moreno Borbolla, que militó en la Liga Comunista 23 de septiembre durante la década de 1970. Mi interés por analizar las memorias de este individuo radica en que su trayectoria política muestra e ilumina los procesos históricos que se desarrollaron en México a finales de los años 70 y a principios de los 70. La investigación abarca de 1968 a 1973. He elegido esta temporalidad porque fue en 1968 cuando José Luis tuvo su primer encuentro con la política durante el movimiento estudiantil suscitado en la Ciudad de México. Decidí extenderme hasta 1973, puesto que en ese año él se integró a la Liga Comunista 23 de septiembre. Así comenzó a operar en la clandestinidad. Sus actividades políticas giraron en torno al Comité Militar de la Brigada Roja de la Liga. Para entender la radicalización política e ideológica de José Luis, es necesario revisar los trabajos que examinan las motivaciones de los individuos para optar por la lucha armada. Esta historiografía es más vasta, pero aquí solo voy a tratar algunos autores. No desconozco ni desmerezco los múltiples trabajos de dicha temática, sino que abordaré campos de estudio específicos, permitiendo así tener un punto de partida de mi investigación. Comienzo con los trabajos de Condes Lara, Laura Castellanos, Adela Cedillo, Sergio Arturo Sánchez Parra, Aurelia Gómez Unamuno y Arturo Luis Alonso Padilla, los cuales establecen que la violencia política de finales de los 60 y la de principios de los 70, impune y terrible, orilló a muchos jóvenes a optar por la lucha armada. Por otro lado, Héctor Ángel Ibarra Chávez, Ilich Escamilla Santiago y Ana Paula de Teresa Ochoa sostienen que el contexto internacional influyó en la determinación de usar las armas, sobre todo el triunfo de la Revolución Cubana y el ejemplo internacionalista de Ernesto Che Guevara, mientras que Francisco Ávila Coronel, Edna Ovalle, Jorge Albeiro Holguín Pedrosa y Yair Balán Vázquez Camacho plantean que la experiencia de vida de los sujetos militantes nos permite entender sus motivaciones individuales para articularse a los procesos colectivos y luego observar su tránsito desde movimientos sociales a organizaciones político-militares. Estos trabajos destacan tres aspectos clave para entender a los sujetos que integraron organizaciones político-militares y que quisieron hacer la guerra revolucionaria. 1. La represión autoritaria. 2. Un nuevo contexto ideológico marcado por la Revolución Cubana y una efervescencia revolucionaria mundial. Y 3. La experiencia de vida. Considero que la discusión de mi investigación se debe centrar en estos tres puntos, debido a que están planteando de una o de otra manera aspectos que fueron determinantes para el sujeto histórico-social que me he propuesto analizar. Es por lo anterior que existe la necesidad de un análisis amplio en la que resulta indispensable reconstruir los contextos que permitan comprender la sociedad en la que estaban inmersos los sujetos militantes y a la que creían susceptible de transformación. Por consiguiente, las interrogantes que guiarán esta ponencia quedan planteadas de la siguiente manera. ¿Qué elementos de carácter general y factores específicos influyeron en el proceso de politización y radicalización de José Luis Moreno Borbolla? ¿Y qué lo llevó a integrarse a la Liga Comunista 23 de septiembre? Como hipótesis central, sostengo que los factores generales que influyeron en la politización y radicalización de José Luis estaban presentes en el espíritu de su época, en las desigualdades económicas, políticas y sociales de México, así como también aspectos específicos como los vinculados con las lecturas y con los pocos espacios de participación política.
Asimismo, el gran impacto que ejercieron en él los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, así como su final y la represión de la que fueron objeto. Aunado a esto, establezco que su integración a la Liga Comunista 23 de septiembre estuvo asociada a su radicalización política e ideológica y a sus vínculos afectuosos con militantes del grupo Lacandones, que actuaron como intérpretes del mundo y que lo empujaron a la acción política. Para demostrar esta hipótesis, he decidido dividir mi ponencia en 4 apartados. En primer lugar, abordaré el contexto social, político y económico de México, poniendo énfasis en los movimientos estudiantiles de 1968 y de 1971. El primero fue determinante para la politización del sujeto de estudio y el segundo fue significativo para su radicalización. Luego presentaré los elementos que abonaron a la politización de José Luis a partir del análisis de sus experiencias familiares y escolares. Después examinaré su proceso de radicalización a través de su relación con el grupo Lacandones y de su reflexión en torno a la represión del 10 de junio. Por último, expondré sus motivaciones individuales para integrarse a la Liga Comunista 23 de septiembre. El contexto histórico, caracterización de una época. La politización y radicalización de José Luis Moreno Borbolla está enmarcada en un periodo de creciente enclaustramiento político dentro de un régimen autoritario mexicano. Este régimen político, denominado como presidencialismo fuerte, consistió en la supremacía del presidente como punto principal de la vida política y social del país, el presidencialismo fuerte, que logró extender su influencia y consolidar su gobierno a través de la institucionalización del poder y la formación del partido único llamado primeramente Partido Nacional Revolucionario, posteriormente Partido de la Revolución Mexicana y finalmente Partido Revolucionario Institucional, el Partido Único, que fue un eje para dirimir controversias por la sucesión presidencial y mediador entre el poder y las masas. Además, este régimen realizó la absorción estatal de las instancias de manifestación y de demandas políticas a través de su estructura corporativa de representación, la cual podemos dividir de la siguiente manera: el sector popular en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, el sector campesino en la Central Nacional Campesina y el sector obrero en la Confederación de Trabajadores de México. Para llegar a la anhelada modernidad que tanto pronunciaron los sucesivos gobiernos priistas, el Estado implementó un modelo económico conocido como desarrollo estabilizador, que fue de 1940 a 1970, enfocado en el mercado interno, desarrollo de la industria, prudencia en el gasto público, bajos salarios, búsqueda de créditos exteriores, apertura de las inversiones estadounidenses y estabilidad de precios en la paridad del peso. Durante este hay un periodo llamado el Milagro Mexicano, que fue de 1940 a 1968 y que estuvo caracterizado por una notoria estabilidad política y un notorio crecimiento económico. El desarrollo estabilizador generó una industrialización de las ciudades, sin embargo el campo fue descuidado por este modelo económico. Así se dio un paso decisivo hacia la ruptura de las estructuras agrarias que se venían reproduciendo desde 1940. Por lo tanto, la población agraria fue disminuyendo y pasó a ser el principal protagonista de la migración interna a las ciudades y externa a los Estados Unidos. De esta manera, la sociedad mexicana vivió en carne propia las agudas contradicciones económicas del milagro mexicano, mismas que fueron evidenciadas por una pluralidad social. En la década de los 50 surgieron en México una gran cantidad de movilizaciones sociales y políticas como consecuencia del estancamiento salarial y la ausencia de representación laboral. Los sectores laborales movilizados fueron los telegrafistas, electricistas, telefonistas, petroleros, ferrocarrileros y el magisterio. Más adelante, en los años 60, en el campo, diversos luchadores agrarios evidenciaron el fracaso del reparto agrario y denunciaron la violencia contra ellos, ejercida por los caciques locales y miembros del sistema político al solicitarles el repartimiento de tierras. Mientras que en las urbes las expresiones fueron encabezadas por múltiples núcleos juveniles que cuestionaron la severidad del Estado y exigieron la diversificación represiva. Exhibieron la diversificación represiva. La movilización se intensificó en la década de los 60 con la llegada de Gustavo Díaz Ordaz a la presidencia de la República de 1964 a 1970. La protesta creció durante su mandato y alcanzó en 1968 su apogeo. El movimiento estudiantil inició en la última semana de julio y se caracterizó por el abuso policíaco y por el protagonismo de los estudiantes de preparatorias y vocacionales que se enfrentaron a los agentes del orden en forma violenta. El impulso estudiantil de agosto se manifestó con la solidaridad en escuelas y universidades de todo el país, con el movimiento y con la creación del Consejo Nacional de Huelga,
que planteó un pliego petitorio. No obstante, las movilizaciones fueron cercadas en septiembre por medio de la represión de las bases logísticas del movimiento, la difamación de los estudiantes y el hostigamiento en los estados para que no se propagara la rebeldía juvenil. La represión no terminó ahí. El movimiento estudiantil fue masacrado el trágico día 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Ante esto, algunos medios de comunicación callaron y otros tergiversaron los hechos ocurridos en Tlatelolco. La dispersión y frustración se apoderaron del movimiento estudiantil y finalmente los grupos políticos impusieron el regreso a clases. Después de un largo y complicado proceso, el CNH decidió levantar la huelga el 4 de diciembre y 2 días después fue disuelto. El movimiento estudiantil, pese a todo, seguía vivo y actuante. Durante 1969 y 1970 se forjaron nuevos dirigentes estudiantiles que, sin alcanzar la notoriedad de los líderes de CNH, para entonces en la cárcel casi todos ellos, cubrieron espacios disponibles y edificaron sus propias expectativas, logrando el apoyo de sus comunidades escolares. Durante los 2 primeros años del sexenio de Luis Echeverría, de 1970 a 1976, se articularon varios factores para que el movimiento estudiantil comenzara a reorganizarse. Los discursos de la apertura democrática y de la política internacional tercermundista de Echeverría, la salida gradual de un grupo importante de presos políticos y la reactivación del Comité Coordinador de Comités de Lucha del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México, organismo sucesor del CNH de 1968. Fue hasta el 10 de junio de 1971, jueves de Corpus, que el movimiento estudiantil se reactivó. Para esto, el Comité Coordinador de Comités de Lucha del Instituto Politécnico Nacional y de la UNAM convocó una marcha en las calles del Distrito Federal. Miles de estudiantes y trabajadores salieron a las calles a manifestar su apoyo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, debido a que el presidente Luis Echeverría había destituido al gobernador de Nuevo León y obligado a los legisladores locales a derogar la ley orgánica universitaria aprobada por ellos y a promulgar otra. Instaló además un nuevo rector. Por su parte, el presidente tuvo conocimiento de la marcha y comprendió que los estudiantes no creían en su apertura democrática. Pensó que los universitarios querían torearlo y tenía que darles un escarmiento. Los encargados de reprimir la manifestación fueron los halcones, un grupo paramilitar que atacó con quetos, varas de bambú y armas de grueso calibre a los manifestantes, causando un número indeterminado de muertos y heridos. Así, la masacre del jueves de Corpus de 1971 cerró el ciclo de represión que se había iniciado con el movimiento estudiantil de 1968, pero abrió otras luchas. La violencia de Estado suscitó reacciones muy diversas entre los militantes de izquierda. Como consecuencia, surgieron 3 vertientes: la radicalización que empujó un sector de jóvenes a la lucha armada, otros optaron por la participación en los partidos políticos, pues creían que el cambio solo se podía hacer desde dentro del sistema, y finalmente hubo quienes criticaron a los reformistas y a la vez cuestionaron el camino de las armas, inclinándose por el trabajo de masas en fábricas, sindicatos, ejidos y colonias populares. 3 caminos en los que cada individuo eligió, uno de acuerdo con su historia política individual o colectiva y el grado de conciencia social alcanzada hasta ese momento o radicalidad ideológica. La primera vertiente enunciada aquí es la que eligió José Luis Moreno Borboya al engrosar las filas de la Liga Comunista 23 de septiembre, misma que surgió en el escenario político mexicano de los años 70. A todo esto, ¿quién es José Luis? La familia, experiencias de socialización que lo llevaron a la politización. José Luis Moreno Borboya nació en Nogales, Sonora, el 19 de enero de 1952. Es hijo único de una familia de comerciantes que emigró a la Ciudad de México. Creció en la colonia industrial ubicada en el norte de la capital. El ámbito familiar en el que se crió no tuvo lujos, pero tampoco carencias. Es por esto que él define la posición económica de su familia como de clase media. Cito: yo vengo de una familia de comerciantes, tanto del lado de mi mamá como del lado de mi papá. Clase media, vamos a poner ni muy arriba ni muy abajo. Cierro cita. Otro elemento a destacar es que José Luis no evidenció influencia política directa desde el seno familiar. Cito: éramos personas comunes y corrientes, no se hablaba de política en la casa. Cierro cita. Aunque sí emergió una referencia sobre su madre, en la cual le inculcó un sistema de valores a través de la disciplina. Cito: había disciplina, me decían, no te puedes ir a la calle si no limpias tu cuarto, porque aquí no hay sirvienta. Cierro cita. Así transcurrió su infancia y parte de su adolescencia en una de las colonias emergentes de la capital. La politización en el ámbito escolar. La Escuela Tecnológica número 5 del Instituto Politécnico Nacional
fue un espacio importante para el proceso de politización de José Luis. En este ámbito tuvo contacto con ideas y prácticas que lo transformaron por medio de su involucramiento en el movimiento estudiantil de 1968. Así, emergió en él una comprensión distinta de su realidad nacional. Cito, pues francamente yo me comencé a enterar de lo que era el país en el 68. Cierro cita, de esta forma, José Luis tuvo su primera experiencia vinculante con la política a través del movimiento estudiantil, donde participó repartiendo volantes, protestando en los mítines y asistiendo a las asambleas. En estos espacios conoció a Bernardo Santamaría, un joven militante del movimiento de izquierda revolucionaria. Entre José Luis y Bernardo se cimentó una estrecha amistad y un aprendizaje compartido. Al calor de las movilizaciones compartieron intereses y preocupaciones. Estaban convencidos de acabar con el autoritarismo de Estado. A través de Bernardo fue como José Luis integró los círculos de estudio del MIRE, los cuales tenían dos funciones. Una era el estudio de las obras de marxismo. Según el testimonio de José Luis, cito, fundamentalmente estudiábamos obras de marxismo como el Manifiesto del Partido Comunista, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, la Comuna de París, pero también la crítica al programa de Gotha, Los Condenados de la Tierra de Franz Fanon. También leíamos literatura, Así se templó el acero, y los impresos que producía la Liga Comunista Espartaco. O sea, de cajón debíamos leer ensayos sobre un proletariado sin cabeza de José Revueltas y los escritos de otros dirigentes. Cierro cita. Estas obras dotaron de ideas a José Luis, mismas que se apropió para aplicarlas al entendimiento de su realidad. La otra función de los círculos de estudio fue vincularse a la clase trabajadora. Así, José Luis promovió tanto la propaganda del movimiento estudiantil como la del MIRE entre los obreros de Pantac, como él lo recuerda. Cito, todo el movimiento del 68 comenzó cuando nos entregamos en cuerpo y alma a la propaganda, pero venía también línea del MIRE y nos decían, reproduzcan este volante que es para Pantac, ya que para la Liga Comunista Espartaco tenía trabajo político en Pantaco, o sea, el MIR era una base de apoyo para difundir la propaganda del movimiento obrero. Esa era realmente la función que le había dado la Liga Comunista Espartaco, y lógicamente que en ese trabajo cotidiano comenzamos a tener vínculos con los obreros. Algunas fábricas estaban en huelga y nosotros íbamos y los apoyábamos. Era una relación interesante. Cierro cita. José Luis y otros estudiantes del Politécnico eran tomados en cuenta organizativamente por los militantes del MIRE, aunque no precisamente como un sujeto revolucionario, sino más bien como un sector que podía adquirir conciencia y apoyar en el trabajo de concientización del proletariado. Así transcurrió el movimiento estudiantil para José Luis, entre las asambleas del Politécnico y los círculos de estudio del MIRE. Sin embargo, los estudiantes fueron reprimidos el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, y 2 meses después se levantó la huelga. Con esto el movimiento estudiantil llegó a su fin. Paralelamente, la Liga Comunista Espartaco presentó rupturas internas que derivaron en la disolución del MIRE, como recuerda José Luis. Cito, después del 2 de octubre hubo un proceso de desmovilización en algunos sectores, y tras la desarticulación del MIRE se mantiene nuestro círculo de estudio, pero ya sin una coordinación y sin una organización política, pero seguimos ligados a las luchas que se venían desarrollando en el Politécnico. Cierro cita. En efecto, tras la represión del 2 de octubre, los estudiantes comenzaron a reorganizarse para que el movimiento estudiantil no feneciera. Entre ellos se encontraban José Luis y sus compañeros del Círculo de Estudios, quienes rápidamente tomaron la batuta de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME, y comenzaron a dirigir el comité de lucha de ese lugar. De esta manera asumieron un compromiso político con su comunidad estudiantil. Fue un intenso trabajo en colectivo de 1969 a 1970, según el testimonio de José Luis. Cito, en aquel entonces se conformó un acuerdo político por parte de las fuerzas que integrábamos el comité de lucha, pero no solamente nosotros, sino también los diferentes comités de lucha. Es cuando se forma el Comité de Aspirantes a la Educación Superior, el CAES. Ahí se forma en 1970. Esa es una base muy importante porque nos permite movilizar estudiantes. O sea, había un estancamiento en el movimiento estudiantil y el porrismo estaba desatado. Había enfrentamientos cotidianamente. Para esto, el primer año del ESIME no estaba en Zacateco, estaba en las calles de Allende, ahí en el centro histórico de la Ciudad de México. Cierro cita. El activismo político de los estudiantes de ESIME le pareció atractivo al grupo Lacandones. A través de José Alfonso Rojas Díaz fue como esta organización político-militar se relacionó con José Luis y sus compañeros del Círculo de Estudios. Como José Luis lo recuerda, cito, uno de los integrantes del Círculo de Estudios tenía relación con los Lacandones,
De ahí viene la relación con el grupo guerrillero, pero nosotros no sabíamos que ellos ya estaban en la clandestinidad. Cierro cita. Con el paso de los meses, el militante encargado de hacer trabajo político con los politécnicos de ACIME les llevó partes sueltas del documento a nuestro camino, que era el programa del grupo Lacandones. A su vez, empezó a plantearles que la violencia revolucionaria era un medio común usado por los pueblos de todo el mundo para lograr objetivos políticos, como lo recuerda José Luis. Cito: en los círculos de estudio se concluía que la lucha por la toma del poder sería por medio de la vía revolucionaria. Cierro cita. Así fue como estos jóvenes comenzaron a radicalizar sus posiciones políticas e ideológicas. El proceso de radicalización, la opción por la lucha armada. En este tenor se encuentra enmarcada la manifestación estudiantil del 10 de junio de 1971, el Jueves de Corpus, que tuvo el propósito de expresar su apoyo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. José Luis y sus compañeros de CIME decidieron marchar en solidaridad con la Universidad Neoleonesa. Sin embargo, un grupo paramilitar, los halcones, reprimió a los manifestantes, como lo recuerda José Luis. Cito: los halcones vienen con armas y nos comienzan a disparar. Hirieron a un compañero, lo tratamos de ayudar, pero francamente quedó en el suelo. Corremos y nos metemos en la Escuela Superior de Economía y de ahí saltamos la barra. Después nos reagrupamos en la casa de un compañero. Cierro cita. En ese domicilio, José Luis y sus compañeros analizaron y discutieron la represión del 10 de junio. Estaban seguros de que los cauces legales estaban cerrados y de que la única forma de transformar la realidad era a través de la lucha armada, como él lo recuerda. Cito: en esa casa se da una discusión muy fuerte, pues de que ya no había otra vía más que la armada. Cierro cita. Días después, ellos contactaron a militantes del grupo Lacandones, pero lo hicieron más radicalizados. Estaban convencidos de que la lucha armada debía pasar a otro nivel. Según el testimonio de José Luis, cito: entablamos contacto con José Alfonso Rojas Díaz y le dijimos: nosotros ya queremos entrarle a la lucha armada. A lo que él nos dijo: tranquilos, vamos despacio. Nos comenzó a tranquilizar. O sea, no es de la noche a la mañana la integración a la lucha armada, por lo menos no en mi casa. Cierro cita. Más tarde, José Luis y sus compañeros se propusieron proveerse de armas. Para lograrlo, realizaron su primera expropiación en 1971. Como recuerda José Luis, cito: en el 71 hacemos la primera acción, fue quitarle la pistola al policía auxiliar, esos a los que se les decía en aquel entonces como aguacates, esto por su uniforme, y andaban en bicicleta. Lo rodeamos, llevábamos unos bats y le quitamos la pistola y órale, vámonos. Cierro cita. A su vez, iniciaron los entrenamientos, las caminatas, el trote y las prácticas de tiro al blanco en terrenos baldíos del estado de Hidalgo. A partir de ese momento, José Luis adquirió más responsabilidades políticas dentro del grupo Lacandones. A su vez, asumió el compromiso de dedicar su vida a implantar un régimen de tipo socialista en México, como él lo sostiene. Cito: es ahí cuando entró en otro nivel de participación política, pero ya con una visión diferente, la de hacer la revolución socialista. Cierro cita. Entre 1972 y 1973 suceden las elecciones de los comandos Lacandones, Patria o Muerte y Arturo Gámez. Ante estos sucesos, la fracción de militantes del grupo Lacandones que aún estaban libres optaron por esconderse para evadir el acoso policial. Por medio de Miguel Domínguez fue como José Luis empezó un proceso de vinculación con la organización partidaria, como José Luis lo recuerda. Cito: viene la detención del primer grupo donde estaba Yolanda Casas, y con la segunda caída se da una recomposición del grupo Lacandones. Y viene febrero de 1973 y pácatelas, viene el tercer golpe. Y esto nos hace correr como locos, o sea, llegamos muy golpeados el grupo Lacandones con los de la organización partidaria. Cierro cita. El 15 de marzo de 1973, periodo en el que podemos decir se diluye la organización partidaria y da paso a la Liga Comunista 23 de septiembre, la cual se constituyó formalmente en Guadalajara, Jalisco. Allí se acordó que los militantes del grupo Lacandones pasaran a formar parte del Comité Militar de la Brigada Roja. Así se propusieron derrocar al Estado burgués y en su lugar instaurar la dictadura del proletariado. Para lograrlo hicieron una serie de actividades políticas y armadas en diversos puntos del país. Pero eso ya es otra historia. Conclusiones. En esta ponencia analicé una entrevista de historia oral en su modalidad de historia de vida para reflexionar sobre el proceso de politización y de radicalización de José Luis Moreno Montoya. De esta manera encontré 4 elementos que influyeron en él.
En primer lugar, los sucesos de desigualdad social y de violencia que forjaron su carácter. José Luis cuestionó las condiciones laborales en las que vivían los obreros del norte de la Ciudad de México y consideró injusta la violencia ejercida por las fuerzas del orden. Un segundo elemento que influyó en él fue su participación en los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971. El primero lo politizó al otorgarle una comprensión distinta de su realidad, y el segundo lo radicalizó al demostrarle que los cauces legales estaban cerrados y de que la única forma de transformar la realidad era a través de la vía armada. El tercer elemento de influencia fueron las lecturas que le otorgaron ejemplos de qué hacer. Estas ideas, que de manera aparentemente natural circularon y que José Luis las adquirió a través de la socialización para aplicarlas al entendimiento y transformación de su sociedad. El cuarto elemento fueron las personas significativas, quienes lo orientaron políticamente. A través de Bernardo Santamaría fue como él se integró a los círculos de estudio del movimiento de izquierda revolucionaria en 1968. Por medio de José Alfonso Rejas Díaz fue como se desempeñó como base de apoyo del grupo Lacandones en 1970, y a través de Miguel Domínguez fue como empezó a militar en la Liga Comunista 23 de septiembre en 1973. Gracias. Ciertamente la historia oral, ¿no? La recuperación de los testimonios ha sido fundamental, no solo para, evidentemente, sobre esta lucha, ¿no? Pero en particular la lucha guerrillera, el movimiento armado socialista durante mucho tiempo, pues no había los documentos, ¿no? De los cuales se expusieron en las ponencias anteriores, ¿no? Estas llegaron ya tardíamente y por ende, pues básicamente una fuente fundamental para la reconstrucción de la misma, pues fue durante varias décadas pues, el testimonio. No sé si hubiese preguntas, comentarios de su parte, tenemos unos minutos, Gerardo. ¿Qué tal? Gracias por la ponencia. Un poco para vincularla con las intervenciones anteriores, me hacía sentido como preguntarte que, bueno, en las ponencias anteriores se ha visto una posición más crítica o reflexiva ante ciertos tipos de archivos del Estado, o sea, como que es necesario aproximarse ahí con cierto cuidado, consideraciones metodológicas. Y me interesaba preguntarte tú desde, bueno, no es lo mismo trabajar con los archivos del Estado que con el testimonio de las fuentes orales, como decía Kevin, pero bueno, y también lo pregunto porque cada que tengo oportunidad de hablar con personas que han entrevistado más exmilitantes, bueno, aprovecho porque yo quiero hacer eso y soy muy inexperto. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué reservas o cómo te aproximas tú a este tipo de fuentes? O sea, ¿crees que hace falta también impugnarlas en cierto sentido, así como se mencionaba en las intervenciones anteriores ante las fuentes de archivo? ¿O qué piensas al respecto? Un poco como para motivar el diálogo. Sí, pues yo, bueno, el primer aspecto para hacer entrevistas de historia oral, pues es lógico que tengas el contexto histórico bien definido. La forma en cómo te acercas a ellos, pues varía, pero por lo general viene de una recomendación, puesto que hay o sigue habiendo cierta desconfianza en algunos de ellos. No con todos es igual. Algunos de alguna forma buscan aportar su testimonio como para que se recupere la memoria de aquellas luchas, pero pues otros no, es un tanto doloroso aquel pasado, entonces no pretenden hablar de ello. Entonces, con aquellos a los que les cuesta más trabajo traer aquellas memorias, pues yo lo hago a través de una recomendación. Y la forma en cómo entablo la entrevista, pues es una, teniendo el conocimiento del contexto histórico, las organizaciones, los movimientos en los que se movió este sujeto, y de esa forma, pues no es necesario como impugnar o señalar, porque tú teniendo, es básico, ¿no? Que tú teniendo conocimiento del contexto histórico y de la organización en la que militó el sujeto al que vas a militar, cuando él comienza a contar su trayectoria política,
cuando si tú tienes el conocimiento, pues lógico que van a cuadrar ciertos datos. Algunas cuestiones que no cuadran, pues ahí viene el otro trabajo, que es la confrontación de fuentes con documentos, con fuentes documentales o incluso con otras fuentes orales. Pero, pues sí, sería eso, o sea, la cuestión básica, tener el conocimiento del contexto histórico en el que se mueven para poder saber, es que no es como una cuestión forzosa que tengas que impugnar o señalar, sino simplemente el conocimiento del contexto histórico y de la historia de la organización política en la que se movió el sujeto, te van a dar las herramientas para que tú puedas ir hilando las cosas. Cuando haces la entrevista, la haces abierta, la conduces, ¿no? O permites, más bien pones la grabadora y dejas que él hable, ¿no? Lo pregunto porque cuáles son los controles de verosimilitud, ¿no? Porque no es lo mismo enfrentarte al testimonio escrito, ¿no? que al oral. Entonces, generaste estas preguntas, digamos, más abiertas, liberadas, o fue como, platícame de la experiencia. Pues o lo que yo hago son cuestionarios semiestructurados. Ok. Entonces, a mí lo que me interesa saber es el proceso de politización del sujeto, Claro. su radicalización, su integración a la militancia. Entonces, es fundamental para mí, en mi caso, partir del ámbito familiar, Okay. porque no en todos, pero en algunos hay influencia política de algunos de sus familiares. Algunos incluso son, me ha tocado el caso de que algunos son hijos de exiliados de la Guerra Civil Española, o bueno, ya traen una memoria de lucha, ¿no? Otros no, como es el caso de José Luis. Entonces, a mí me interesa explorar tres ámbitos: el ámbito familiar, el ámbito escolar y el ámbito laboral, ¿no? Creo que esos tres ámbitos, o al menos a mí me ha resultado así, me arrojan elementos políticos que influyeron en ellos. Una, como lo mencionaba, ¿no? Son las personas significativas que van a ver en cada uno de estos ámbitos, ¿no? Que los van a orientar políticamente. Digo, no en todos los ámbitos, en algunos militantes se aplican los tres, pero en otros no. Yeah. Otro elemento son las lecturas o la producción cultural de la época. No nos limitemos solo a las lecturas. Yo aquí lo hice solo a las lecturas, pero en otros están las canciones de la época, que no necesariamente son música de protesta de José de Molina, sino incluso los Beatles, ¿no? Porque los Beatles, las canciones de ellos están cargadas de mucha protesta. Pero también está presente estos vínculos afectuosos, pero comienzo con un cuestionario semiestructurado y, por ejemplo, no siempre comienzo con cómo era tu familia, y de ahí se desglosan varios puntos en los cuales los que a mí me llaman la atención, pues los anoto y digo, bueno, volvamos a este punto. ¿Ya? Sí. Gracias. Por acá había otra. Sí, gracias, buenas tardes. Con respecto al primer comentario que se hizo, que sí, así como se toma con reservas la documentación de la DFS y demás instituciones del gobierno, inclusive en la historia testimonial, creo que en algunos casos también debemos tener reservas, porque aun cuando entrevistemos a los integrantes de una misma organización político-militar, tienen una perspectiva diferente ahora que los entrevistamos. No es lo mismo entrevistar a José Luis Borbolla, que continúa con su ideología, a entrevistar a Gustavo Irales, que nos hablaba desde los 80s de un naufragio de la Liga Comunista 23 de septiembre. Entonces, los dos integrantes de la Liga, pero uno es de los arrepentidos y otro es de los consecuentes. Entonces, en su perspectiva, en una entrevista que les hagamos ahora, pues vamos a tener información diferente
inclusive de cualquier punto de la liga, ¿no? De su formación, de su trabajo, del desempeño y del resultado. Va a ser diferente si vamos y entrevistamos a un arrepentido o a un consecuente. Gracias. Sí, pero es que son aspectos distintos. También Gerardo no definió en qué aspecto, ¿no? Yo lo que estoy haciendo son procesos, o estoy tratando de reconstruir procesos de politización y de radicalización que me lleva a analizar las experiencias individuales de estos sujetos. Para reconstruir organizaciones político-militares, pues ahí es lógico que no te vas a enfocar solo a las fuentes orales, sino te vas a enfocar a toda una gama de fuentes, ¿no? Estoy hablando tanto fuentes orales como documentales, y ahí sí ya viene esta cuestión de contrastarlas, porque sí estoy de acuerdo con este ejemplo que usted pone, ¿no? De Irales y Bobo, pero bueno, eso sería para la reconstrucción de una organización político-militar, ¿no? ¿O usted se está refiriendo eso a la reconstrucción de una organización político-militar? ¿A la historia oral? Ya. Sí, bueno, sería lógico que no van a hacer lo mismo tanto el proceso de politización de Irales como el proceso de politización de Borgoya. Pero a mí lo que me interesa es reconstruir la experiencia individual de cada individuo. Fue lo que hice aquí. Que yo, una de las cosas por eso no hice entrevista oral, ahora en esta tesis hice entrevista oral cuando hice el linchamiento de Miguel Canoa, que entrevistó a uno de los sobrevivientes, ¿no? Pero creo que la pregunta sobre historia es muy interesante porque hay procesos de memoria, ¿no, Uriel? Y entonces, ¿cuáles son los límites de enunciación del sujeto que está contándonos su experiencia, ¿no? Porque yo, al enfrentarme al testimonio escrito o a la fuente, puedo decir, bueno, la condición de posibilidad de esta fuente es esta, se denunció desde esta institución, se denunció desde acá, pero el problema con los sujetos orales que requiere un proceso teórico bastante complejo, ¿no? Además del acompañamiento y de la cuestión, ¿cuáles son los límites de noción que tú ves en los sujetos con los que estás haciendo esta memoria? Porque efectivamente son otros, ¿no? O sea, quizás siguen con esa convicción, pero ya son otras personas, han tenido otras experiencias. Entonces creo que cuáles son los límites que tú has visto, ¿no? De enunciación de ellos a la hora de tú poder decir, bueno, me está contando esto, pero voy a la fuente y me dice otro. Porque lo que yo he podido ver es que el riesgo es que más bien se calle, es que me dijo la verdad o no, ¿no? Es que está mintiendo o no. Pero bueno, esas son, digamos que serían lecturas muy superficiales, pero tú te vas por Riquet o te vas con historia con micrófono incluso, ¿no? O sea, ¿cuáles son tú los matices que tú has podido ver a la hora de trabajar en esta fuente oral? Sí, mira, voy a poner un ejemplo. Bueno, en algún momento lo conversaba con Kevin, cuando se trata, entre comillas, de verificar algún suceso de cualquier movimiento guerrillero, y vas con la fuente oral y te arroja cierta información, pero después vas a la fuente documental, al archivo, y te arroja otra. Entonces, yo en ese caso lo que hago es poner pie de nota y contrastar, ¿no? Porque tampoco no se puede señalar claro. ¿no? O sea, bueno, yo digo, bueno, ¿con qué autoridad vas a decir que esto o lo otro es verdad, ¿no? O sea, yo en ese aspecto es lo que hago, o sea, porque sí, desde luego hay muchos sucesos en los que las fuentes se confrontan, ¿no? Porque plantean una u otra cosa. Pero yo es lo que hago, o sea, si tomo pie de nota y menciono, de acuerdo a tal documento, menciona esto o otro, ¿no? Sí, porque yo me quedo pensando en la posición de Ludán, ¿no? Cuando estudia las posiciones demoníacas, ¿no? Y cómo él empieza a presentar una serie de polifonías, ¿no? A las monjas, empieza a presentar al cura, ¿no? Y empieza a generar toda una suerte de voces en el que el lector, al enfrentarse, sabe que hay un montaje, ¿no?
Entonces, creo que la historia oral también es muy rica en ese sentido porque permite también romper esta noción de verdad para ir a lo verosímil y poder como ir viendo cómo es que el historiador también va montando, porque decides, y también el informante decide qué callar, ¿no? Y quizá también la pregunta del historiador es siempre qué está, no qué me dices, sino qué está callando y por qué, o sea, es síntoma de qué ese silencio, ¿no? Entonces creo que es un área, para concluir, es una área muy potente, ¿no? Pero creo que habría que también empezar como a generar más preguntas metodológicas, teóricas, que nos permitan como rebotar esto y lanzarlo más allá, ¿no? Es muy potente, ¿no me explico? Y más ahora en una comisión de verdad y justicia, como ahora que decías lo de la publicidad, ¿no? ¿Cómo permite eso unas formas de hablar del trauma, ¿no? Porque también habría que reconocer, es una experiencia traumática, ¿no? Y eso qué es, ¿no? ¿Cómo podemos aproximarnos a eso? Gracias, Uriel. No, gracias a ti. Pues le damos un aplauso a